Guía de Estudio Iniciación Teológica Parte 3 La Economía de la Redención. Este volumen, el tercero de la obra Iniciación Teológica, se centra en la economía de la redención. Su objetivo principal es profundizar en cómo las criaturas retornan a Dios, considerándolo como su fin último. La obra se adhiere a la teología tradicional, tomando como base el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, reconocido por su fidelidad a la palabra de Dios, y por introducir el menor número de elementos puramente sistemáticos. La teología, en este contexto, es vista como una ciencia que informa sobre lo que se puede, y no se puede decir de Dios y sus misterios, actuando como una gramática sagrada. No es una simple pedagogía o una fuente de nutrición espiritual inmediata, sino que busca una comprensión clara y profunda de la fe. Aunque la Suma Teológica de Santo Tomás sirva de base, se reconoce la importancia de explorar otras perspectivas y fuentes para una comprensión más completa. El libro enfatiza la naturaleza holística de la teología, donde todas las partes están interconectadas. No se trata de una acumulación lineal de conclusiones, sino de la multiplicación de puntos de vista sobre un único objeto divino. El contenido de este volumen se estructura principalmente en dos grandes consideraciones sobre el misterio de la salvación. La encarnación en el plan salvífico de Dios, los misterios concretos vividos por Cristo, palabras, milagros, sufrimientos, entendidos como la fase de ejecución del plan divino. El trabajo del teólogo, según esta obra, implica no solo recopilar proposiciones reveladas, sino también vivir con la Iglesia, observando y siendo sensible a documentos como las inscripciones de catacumbas, frescos, mosaicos, ornamentos litúrgicos y el canto del oficio divino. Además, el teólogo debe construir, organizar y ordenar lo revelado, guiando a la Iglesia en nuevas coyunturas, y confrontando los eventos con las normas de la Escritura. Glosario de términos clave, extraídos directamente de la fuente. Abstracción, acto por el cual la inteligencia separa un objeto de una cosa, especialmente lo inteligible de las condiciones materiales. Se distinguen la abstracción total, género del inferior, y la abstracción formal, una forma de su sujeto, correspondiendo a tres planos de inteligibilidad: físico, matemático y metafísico. Apetito, una de las dos facultades de conocimiento, o la facultad o inclinación actual que sigue a la aprehensión de una forma o a un conocimiento sensible, se le llama intelectual o racional cuando el conocimiento antecedente es racional. Apocatastasis, teoría de Orígenes sobre la restauración final de todas las criaturas inteligentes, incluidos condenados y demonios purificados por el fuego, en la amistad de Dios. Apócrifos, libros no auténticos y no inspirados, de origen desconocido o sospechoso, que no deben confundirse con los libros de la Escritura, aunque presenten semejanzas. Aprehensión, 1. La primera de las tres operaciones del espíritu, aprehensión, juicio, raciocinio. También se aplica al acto del conocimiento sensible. 2. En sentido no técnico, significa un vago temor. Apropiación. Log. Acto por el cual se toma un nombre común para designar algo de manera exclusiva. Teol. Trinitaria, consiste en usar un atributo común a las tres personas divinas, ej. Sabiduría, para designar de modo exclusivo a una de ellas, ej. El Hijo. Arcano, se refiere a la disciplina del arcano, una ley que en los primeros siglos habría prohibido a fieles y clérigos hablar abiertamente de los santos misterios ante catecúmenos e infieles. Arcipreste, antiguamente, el sacerdote principal que asistía al obispo y lo reemplazaba en la misa solemne. Actualmente, una dignidad honorífica concedida a algunos párrocos. Categorías. También predicamentos, los géneros supremos del ser, sustancia y los 9 accidentes, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación, posesión. Catequesis, del griego, hacer resonar. Acto de enseñar de viva voz, instruir con una enseñanza elemental. En el Nuevo Testamento, se usa en este sentido. Posteriormente, se aplicó específicamente a la preparación para el bautismo. Catecismo, enseñanza religiosa elemental impartida a niños ya bautizados. Didaqué, doctrina de los 12 apóstoles.
En teología, también designa la enseñanza para los recién bautizados. Didascalia de los Apóstoles, un documento eclesiástico del siglo III que contiene una enseñanza más desarrollada de los 12 apóstoles y sus discípulos que el simple querigma. Diferencia. 1. En general, aquello por lo cual una cosa se distingue de otra. 2. Diferencia específica es lo que determina un género a una especie distinta. Equívoco, propiedad de un término que se aplica a diversos objetos con significados absolutamente distintos. Toro como animal y constelación. Se opone a unívoco y análogo. Eremita, aquel que ha abandonado todo para vivir solo para Cristo. No se considera propiamente un religioso, ya que la vida cenobítica es esencial para el estado religioso. Eros, aspiración egoísta del alma que busca poseer algo para sí. Escatología, la ciencia de los novísimos, las últimas cosas. Escolástica, corriente filosófica y teológica desarrollada en las escuelas eclesiásticas y universidades europeas desde el siglo del X al XVIII. Escrutinios, en la antigüedad, reuniones de catecúmenos en días específicos para exorcismos, instrucciones, oraciones y bendiciones. Esencia, aquello por lo que una cosa es lo que es y se distingue de las demás. La esencia, junto con la existencia, constituye el ser limitado o contingente. Esotérico, enseñanza secreta e impartida solo a los discípulos más instruidos dentro de una escuela. Por extensión, cualquier enseñanza reservada a un círculo restringido. Hagiografía, la biografía de los santos. Apax, término griego que significa una sola vez, usado para palabras que aparecen una única vez en la Biblia. Hedonismo, doctrina moral que establece la búsqueda del placer y la supresión del dolor como su principio único. Hermenéutica, la interpretación de textos filosóficos o religiosos, especialmente la Biblia. Se aplica particularmente a la interpretación de lo simbólico. Metafísica, la parte superior de la filosofía, que estudia las razones y principios últimos de las cosas, es la ciencia del ser en cuanto ser y sus atributos. Metanoia, significa conversión y penitencia. Metempsicosis, doctrina según la cual una misma alma puede habitar sucesivamente en varios cuerpos, humanos, animales, vegetales. Midrash, comentario rabínico de la Sagrada Escritura, compuesto por halajá, legislación, y agada, narrativa. Pasión. 1. Metaf. El hecho de ser modificado o sufrir una transformación. 2. Psic. Las diversas modificaciones del apetito sensitivo. 3. Cristol. El misterio de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Pastoral. Teol. 1. En sentido general, toda la teología es útil para la función pastoral. 2. En sentido restringido, es la parte de la teología que estudia el misterio de la Iglesia militante para deducir y aplicar las leyes de su crecimiento. Prudencia, virtud moral de discernimiento, juicio y acción, la primera de las virtudes cardinales. Psicoanálisis, análisis de los elementos del temperamento, carácter y complejos inconscientes/subconscientes, para liberar al paciente de los mismos. Puritanismo, secta presbiteriana estricta en su adhesión a las escrituras. También, actitud de una persona con gran rigidez de principios. Quadrivium, división superior de los estudios universitarios en la Facultad de Artes medieval, incluyendo aritmética, geometría, música y astronomía. Querubines, del hebreo querubín, seres fantásticos, designa una categoría de ángeles. Quiditas, literalmente, lo que es esto, expresa la esencia o definición de una cosa. Quietismo, sistema que tiende a suprimir el esfuerzo normal y favorecer el reposo. Error de molino sin me. Guión, subsistencia, modo sustancial que perfecciona la esencia individual y la hace incomunicable, distinta de la esencia y la existencia. Sujeto. 1. Log. Aquello de lo que se afirma o niega algo. 2. Ciencia, aquello cuyas propiedades se investigan. 3. Psic. El que conoce, en oposición al objeto. 4. Metaf. Todo lo que recibe una forma. Cuestionario sobre la economía de la redención. Este cuestionario busca evaluar tu comprensión de los conceptos clave,
y la estructura argumental del tomo tercero de Iniciación Teológica. Todas las respuestas deben basarse exclusivamente en la información proporcionada en la fuente 017-1. Propósito y enfoque de la obra. Según la introducción, ¿cuál es el tema central del tomo tercero de esta iniciación teológica, y cómo se relaciona con los volúmenes anteriores? ¿Por qué los autores eligen seguir la estructura y el espíritu de Santo Tomás de Aquino en esta obra, a pesar de las posibles objeciones? Explica la distinción que hace el texto entre la función de la teología y la de la espiritualidad o la pedagogía, y por qué la teología no busca alimentar directamente el alma del fiel. 2. Visión integral de la teología. Cómo describe la fuente la naturaleza total de la teología, y por qué el estudio especializado sin una visión de conjunto se considera problemático. ¿Qué tipo de documentos adicionales a las proposiciones debe considerar el teólogo para informarse sobre el dato revelado de la economía de la salvación? 3. Cristología, el misterio de la encarnación. ¿Cuál es la posición central de la Iglesia y la teología tomista respecto a la cristología, y qué dos polos busca equilibrar? La fuente menciona dos tendencias, alejandrina y antioquena, en cristología. ¿Cómo se justifican estas tendencias y cuál es la condición para que sean lícitas dentro del patrimonio de la Iglesia? Explica la doctrina de la causalidad instrumental aplicada a la pasión de Cristo, y cómo su humanidad se convierte en un instrumento de su divinidad para la redención. 4. Mariología. Describe cómo la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX en 1854 ilustra la relación entre el sentir de la Iglesia y la preparación teológica. ¿Qué principio explicativo se considera el más fundamental para comprender todos los privilegios de María según la mayoría de los teólogos citados? Explica la importancia de la maternidad virginal integral, Virginitas in partu, de María. ¿Cuál es la cuestión totalmente nueva que adquiere un lugar principal en la mariología actual, y cómo se relaciona con las tendencias eclesiológicas? 5. Eclesiología, el misterio de la Iglesia. ¿Cuál es la filosofía que el texto propone para comprender la Iglesia, en oposición al dilema de estructura o vida? ¿Qué significa la afirmación de que la Iglesia no es de este mundo en el contexto de su relación con los pueblos de la tierra? 6. Sacramentos en general y en particular. ¿Qué advierte el Concilio de Trento sobre la dignidad de los 7 sacramentos? ¿Cómo se ha desarrollado la catequesis sacramental de los padres de la Iglesia, y qué la distingue de una explicación escolar? ¿Por qué es importante para el teólogo evitar la invasión de juridismo al estudiar los sacramentos? Respecto a la evolución de la liturgia, ¿qué elementos se consideran invariables y cuáles son sus características principales? En el contexto de la Eucaristía, ¿qué elementos materiales se mencionan y qué figuras bíblicas la prefiguran? ¿Qué rol tiene la promesa de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, para la doctrina eucarística, a pesar de que Juan no relata la institución? Según el texto, ¿por qué el sermón es considerado un acto litúrgico esencial? ¿Qué es la mistagogia y por qué se considera fundamental para la iniciación cristiana hoy en día? 7. Escatología, el retorno de Cristo. ¿Cuál es el origen de la esperanza escatológica en Israel, y cómo se conecta con el nombre de Yahvé? ¿Cómo concibe el texto el infierno,